Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia aquí en una mesa que es Pactos contra la Cultura. Antes de dar paso a las personas que están en la mesa, voy a darles un poquitín, un pequeño esbozo de lo que pensamos, o dar marco un poquitín a esta mesa. Y hablo simplemente de la Declaración de Derechos Humanos, que establece que todo el mundo tiene derecho al acceso a la cultura. En el artículo 22 y en el artículo 27 también dice ese derecho también a la libertad de la manifestación artística. Nuestra Constitución, en el artículo 44, también glosa ese derecho, el acceso a la cultura y la obligatoriedad de impulsar ese acceso. Cuando hablamos también de la Constitución, hablamos de diferentes apartados que establecen también por un lado, lo que es... ahora ya hablo más alto, ¿no? Bien, por un lado también habla de la libertad, de que exista la libertad en esas manifestaciones artísticas. Por otro también la diversidad, para también tener diferentes manifestaciones, diferentes expresiones y diferentes maneras de entender el mundo. Y por otro lado, la promoción y difusión, ¿vale? Europa también establece esa importancia de proteger lo diverso. ¿Y por qué viene todo esto? Viene todo esto porque últimamente en nuestro país, con la presencia de la ultraderecha, estamos llevando pasos hacia atrás en el acceso a la cultura, en los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas a ese acceso a la cultura. Después de las elecciones del 23, han existido pactos en diferentes municipios y en diferentes comunidades autónomas que lo que les refleja es un poco esa vuelta hacia atrás de esos derechos. Y han sido pactos relativamente sencillos para dos fuerzas políticas. Por un lado, la derecha siempre entendió la cultura como un gasto, nunca como una inversión. Para ellos era cuadrar presupuestos y, por tanto, A menos B tenía que dar 0 para que de esa manera pudiese cuadrar esos gurús económicos que siempre dicen y establecen que son gurús económicos para unos pocos, porque ahora actualmente sabemos que en España y en Asturias es cuando más empleo hay, más empleos jóvenes hay un incremento de las pensiones, más mujeres trabajan. Por tanto, los gurús económicos que decían creo que se quedan cortos con la realidad actual, que ellos eran gurús para algunos pocos y ahora hay gurú para muchos. En ese caso, como solamente ellos se basan en números, para ellos la cultura era gasto y llegó la ultraderecha y lo que estableció realmente que vio claramente que la cultura era un semillero, un lugar donde poder enraizar su mensaje, su manera de entender el mundo, su ideología. Y ese es el grave problema porque las dos piezas se ensamblaron perfectamente. Uno que no quiere gasto y otro que vio que la hegemonía cultural, la manera de entender el mundo, la manera de plasmar cómo se entiende ese mundo, genera opinión, genera pensamiento crítico y, por tanto, lo importante para ellos es que realmente calar un mensaje que condicione la manera de pensar. Si la cultura es pensamiento crítico y transforma la sociedad, y yo tengo la herramienta para generar ese pensamiento crítico y transformar la sociedad como yo quiero, es mucho más sencillo calar un mensaje. España lo vivimos, yo aunque soy mayor no tanto, pero sí se vivió censura. Yo he visto sellos de censura en los libros de las bibliotecas escolares y yo creo que Ben-Hur, Caracoles y Ostras fueron tapadas. Entonces esa censura está volviendo y está volviendo de manera o bien muy sutil o bien muy bestial. La ultraderecha considera que la batalla cultural es adecuada para generar esos mensajes que calan muy fáciles, porque ellos saben que la emoción lleva al voto, la emoción lleva a generar la opinión. La emoción es muy sencillo de que cale en nosotros y en nosotras, y que si juegan con el corazón es mucho más sencillo después que jueguen con la razón. Entonces ahí es la gran batalla que tiene la ultraderecha y por eso se agarran a un pacto que les favorece notablemente para enraizar su ideología. También juegan con el patriotismo, esa España que para ellos es para ellos, no para todos, sino para unos pocos, que no toleran al diferente, al distinto, al que viene de allá, al que viene de acá,
y por tanto la patria que entienden ellos es la patria muy corta. Nosotros entendemos la patria como una patria de todos y de todas, y por tanto si en la cultura buscamos una patria de unos pocos, también condiciona notablemente nuestra posibilidad de generar ese pensamiento crítico. Yo he leído un texto que les voy a leer, que traía: se prohibirá la presentación de las perversiones sexuales como eje de la trama. Eso es del BOE de 1963, en pleno franquismo. Y les digo que en Getafe, una obra de Lope de Vega, exigieron eliminar de la programación por perversión enseñanzuelas sexuales 2023. Es decir, si del 63 hablaban de perversión y de perversiones sexuales, en el 2023 se vuelven a acoger a lo mismo para intentar que no represente una obra. Lo que pasaba es que salía un falo, es decir, que en 2025 no puede salir un falo en una obra de teatro. Pero hay muchas más. Aquí hay 3 personas que lo sufren, o no lo sufren ellos y ellas, sino que lo sufren sus ciudadanos y ciudadanas de los municipios y de las comunidades autónomas. Pero les digo más, simplemente un poquitín. En Guadalajara se quitó las ayudas al Festival de Cine Comprometido, el museo de aquí. En Quintanar de la Orden, igual se acuerdan ustedes, que había una indecencia notable porque así el elenco salían en calzoncillos y por tanto eso era indecoroso y también se suprimió argumentando por motivos presupuestarios. Después también en Toledo el micro separado, ¿así mejor? ¿Así mejor? En Toledo ocurría lo mismo, un premio Max 2023 a Mejor Actriz, también Infamia, también se eliminó por culpa de presupuestario, también por presupuestario. En Ciudad Real, ese pacto de derecha y ultraderecha llevó que unos dibujos de diferentes tipos de familia no fuera aceptado por el otro miembro del pacto Vox y por tanto se le rompió el pacto porque, claro, familia hay una, hombre, mujer, Dios mediante. Es decir, está ocurriendo eso. En Burgos, también el sentimiento patrio que decíamos, había la tenienta de alcalde consideraba que había un excelente artista burgalés que por supuesto se llamaba Pablo Picasso. Pablo Picasso, que yo recuerde, es malagueño. Entonces, ese sentimiento de acoger lo suyo de la patria y volcar ese anhelo de lo anterior, de lo antiguo, le está llevando a todos estos aspectos. Hay muchísimos más casos, aquí tenemos 3 casos más que voy a presentar de proximidad, a lejanía, no de mesa, sino geográficamente. Y voy a empezar con Paula Vicente, que es secretaria de Cultura de la Agrupación Municipal de Sisión, que es la que va ahora mismo a comentarles. ¿Está encendido ahora? Bien. Pues gracias, Alberto. Yo lo que quería comentar en principio es que cuando Alberto me llamó para esta mesa, bueno, pues revisé los casos de mi compañero y mi compañera de mesa y me asusté, ¿no? Me asusté porque dije, bueno, esto es una cosa muy gorda. Y en Gijón, ¿qué pasa? En Gijón parece que no pasa. Pues no es cierto. O sea, está pasando. Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es lo que se nos viene encima, que es lo que luego ellos nos van a contar. Claro, aquí tenemos un bastión que de momento pues vamos tirando con gobiernos progresistas que en algunos casos, como en Gijón, lo hemos perdido, pero lo conservamos todavía en Asturias. Pero yo recuerdo, supongo que muchos de los que estáis aquí lo recordaréis, que algunas de las primeras decisiones que tomó el gobierno de Foro la primera vez que entró en el poder en Gijón fue cargarse directamente a José Luis Cienfuegos en el Festival de Cine, una decisión que fue muy contestada y que fue protestada por la gente. O sea, yo recuerdo ir a manifestarme a la plaza del Ayuntamiento porque habían, directamente se decidió quitar a José Luis Cienfuegos, que había construido el festival, lo que nosotros entendemos como Festival de Cine, y por una decisión totalmente arbitraria, simplemente pues porque vamos a quitar a este y vamos a poner a otro. Solo fue eso. Otra de las decisiones que
igual no fue tan mediática, pero que bueno, pues a mí me afecta especialmente porque soy una persona del mundo de la música, es que nosotros aquí teníamos una orquesta sinfónica y teníamos un coro. Teníamos la Orquesta Sinfónica de Gijón y teníamos el coro de Gijón. Y también lo primero que se hizo, nada más llegar Foro al poder, fue que eso se quitó del todo. O sea, no es que se quitara a una persona para poner a otra, directamente se terminó. Cuenta la leyenda, yo no lo llegué a escuchar, pero cuenta la leyenda que se decía que era porque era un chiringuito socialista. Y la cuestión está en que en ambos casos José Luis Cienfuegos, el siguiente trabajo que tuvo fue en Sevilla, y en Sevilla gobernaba el PP. Y Oliver Díaz, que era el director de la OSGI, que no tenía ninguna intención de marcharse de Gijón, de marcharse de Asturias, que era una persona que estaba reconocida, de hecho está ahora mismo reconocida a nivel mundial, pues porque ha dirigido la Scala de Milán, pues acabó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Entonces quiero decir, estamos echando a gente que estaba construyendo aquí una identidad de lo que era Gijón y sin embargo para cambiarlo no sabemos muy bien por qué, ¿no? Yo en general lo que veo es que lo que se está intentando es adelgazar siempre lo que es la identidad, lo que es el progresismo en las decisiones culturales, y esto lo que hace es que luego, pues cuando ya este tejido cultural esté adelgazado, pues entonces ya empecemos a tomar unas decisiones terribles, como yo creo que lo que ahora nos van a contar nuestros compañeros y compañeras. Yo creo que con esto que acabo de decir ya tenemos bastante. Yo más que nada también para que no se nos olviden, en Gijón hubo un pacto también derecha y ultraderecha, que no se nos olvide, y en Gijón sigue gobernando la derecha con una persona que estuvo en la lista de la ultraderecha, que no se nos olvide, porque a veces se nos olvida que aquí estaba gobernando otro partido, hubo un pacto derecha, ultraderecha, y ahora mismo hay derecha con una persona que estuvo número 2 de las papeletas, ultraderecha. Lucía Corredera, secretaria del LGTBI del Partido Socialista de Cantabria, y también ahora nos va a contar lo que están sufriendo sus ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Alberto y a la Federación Socialista Asturiana por invitarme a mí como representante del Partido Socialista en Cantabria y también como secretaria LGTBI, porque nosotros en nuestra comunidad hemos vivido varios agravios al colectivo en los últimos años. Quiero referirme sobre todo, por si alguien no tiene contexto, tras las elecciones del 28 de mayo del 2023, en un municipio cántabro llamado Santa Cruz de Bezana, se llegó al poder el PP con Vox, donde Vox obviamente consiguió la Concejalía de Cultura. Una de sus primeras medidas estrella fue en un ciclo de cine de verano, donde la cartelera ya estaba fijada por la anterior corporación municipal, cambiar una sola película de toda la cartelera. Era una película infantil, era Lightyear, y en ella aparecía no llegaba a 2 segundos, un beso entre 2 mujeres, ¿no? Esa fue una de sus primeras medidas. La verdad es que es cierto que la ciudadanía cántabra respondió con muchísimo ahínco y con muchísimo coraje ante ese agravio y ese atropello a la libertad de expresión, a la libertad ideológica y a la libertad en general. Y se organizaron diversas quedadas a lo que llamaron lluvia de besos LGTBI a las puertas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Los agravios al colectivo no se quedaron ahí, porque otra de sus primeras medidas fue quitar la bandera que ondeaba el ayuntamiento, que era la bandera arcoíris, la bandera del orgullo LGTBI, y recientemente, víspera del 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo LGTBI, decidieron quitar los bancos pintados con la bandera del orgullo. Parecen acciones inocuas, porque quitar un banco, quitar una bandera pueden parecer, circunstancias que no cambian la vida de la gente, pero lo cierto y verdad es que las ciudades y los municipios deben ser lugares amables con sus ciudadanos, con todos sus ciudadanos, no solo con una parte de ellos. Además, la cultura, y me refiero específicamente a esta película infantil, que era un beso entre 2 mujeres, y decidieron quitarla simulando países de Oriente Próximo, a los que tanto critican, yo no sé cuáles son sus similitudes.
tienen un componente identitario y representativo muy importante. Y para nosotros, con personalidades ya formadas y más mayores y con identidades más claras, parece no afectarnos. Pero a niños les puede afectar todo lo contrario a lo que hablan ellos de la ideología woke, precisamente lo contrario, ¿no? Al final yo creo que la cultura es un elemento clave para identificarnos. Nos definimos por lo que nos gusta leer, por lo que nos gusta escuchar, por las películas que vamos a ver al cine, por la música que escuchamos en los conciertos en los que queremos invertir nuestro dinero. Y perder esa representatividad de lo que es una sociedad como la sociedad española, global, liberal, abierta a los cambios, ¿no? Y no inmovilista como ellos pretenden hacernos ver, tiene un efecto muy, muy negativo en las nuevas generaciones y en las generaciones venideras. Por tanto, creo que es muy importante, aunque estos actos nos parezcan pequeños y muy minuciosos, no dejarlos pasar, levantar la voz siempre que se produzcan agravios contra la cultura en general, pero también contra la cultura que representan los colectivos que nunca han estado representados. Y concretamente me quiero referir al colectivo LGTBI. Al final, el colectivo LGTBI también supone un valor tremendo para la cultura española, y la cultura de nuestro país es rica en matices, va mucho más allá de una identidad concreta que es la que ellos quieren que sea España, que creo que la conocen muy poco, les falta un poco de calle, yo creo. Yo salgo a la calle y no veo solo banderas de España, veo mucho más color, muchos besos y poco resentimiento. Y creo que precisamente, que lo comentabas tú, Alberto, viene un poco de ahí, ¿no? Esa necesidad y esa ansia por controlar la cultura, controlar en realidad lo que vemos, lo que pensamos en última instancia, pero también lo que escuchamos y lo que leemos, tiene mucho que ver con esta concepción de pérdida de privilegios, ¿no? Y yo creo que pérdida de privilegios no es, son privilegios compartidos, que antes los tenían unos pocos y ahora cada vez los vamos teniendo más personas, ¿no? Además, esta censura siempre se produce con los mismos colectivos, con los colectivos que nunca han estado representados. El colectivo LGTBI, las mujeres, aquellos que siempre hemos estado detrás, ¿no? De quien siempre han tomado la palabra. Por tanto, desde toda la sociedad creo que tenemos mucha labor por hacer y reivindicar que no son acciones inocuas, que son acciones que hacen mucho daño, sobre todo a las generaciones más jóvenes, y que tenemos que estar vigilantes a lo que suceda. Además, empezamos por películas, empezamos censurando películas, pero acabamos censurando la marcha del orgullo LGTBI. En Europa, este año, en Budapest, se ha prohibido la marcha del orgullo LGTBI. A pesar de estas prohibiciones de Orbán, la gente, muy valiente y corajosa, ha salido a la calle a reivindicar que Europa además se fundamenta en la libertad individual y en los derechos humanos que tanto quieren cancelar y medrar, ¿no? Por tanto, sigamos en esas, pero no tenemos que llegar a esos extremos, que no tenemos que llegar a cancelaciones y a que nos dejen más al margen para que sigan siendo vulneraciones al final de los derechos humanos y del colectivo. Y por supuesto que la representatividad es importante. Al final la cultura tiene un punto aspiracional, ¿no? Nos reflejamos mucho en los personajes que leemos y en los personajes que vemos en las películas, y que un niño o una niña pequeño pueda verse reflejado en las pelis que ve, o en la música que escucha, o en los libros que lee, es sumamente importante para dejar de sentirse diferente y sentirse parte de una sociedad que es la sociedad española, que le acoge y que le quiere, ¿no? Entonces, no perdamos el foco en estas pequeñas cosas que, como digo, parecen inocuas. Es quitar una bandera en un ayuntamiento, pero por ahí se empieza, y lo que viene ya lo estamos viendo. Gracias Lucía. Y ahora ya voy a dar paso a Enrique Plato, que es portavoz del Grupo Municipal de Valdemorillo de la Comunidad de Madrid. A mí me decía cuando hablaba con él por teléfono que le hubiera gustado que Valdemorillo se conociese por otras cosas más bonitas, seguro, que lo que nos va a contar. Por tanto, nos lo vas a contar ahora, y de su verdad que me habló dónde estaba. Yo soy amante de esa sierra y seguramente que te debo una visita. Sí, muchas gracias. Pues sí, desde luego. Gracias por invitarme primero, y siento no veniros a hablar de nuestra bonita naturaleza, de nuestros paisajes, de nuestros pantanos o nuestro monasterio, que estaba prácticamente a 10 minutos. Pero por desgracia fuimos hace 2 años referente de lo que iba a ser, adelantó que es lo que iba a ser las políticas de pactos entre la derecha y la ultraderecha, que no solo en Madrid, sino en toda España. Por desgracia, fuimos de los primeros, tuvo bastante repercusión mediática, porque nosotros teníamos tenemos un precioso centro cultural
verdaderamente bonito. Yo os invito a que vengáis a verlo. Y estaba ya programado una obra de teatro de Orlando, de Virginia Woolf, y estaba programada ya con el anterior gobierno, que también es de derechas. En Valdemorillo siempre ha gobernado la derecha. Yo la izquierda en Valdemorillo lo único que hemos hecho es estar en la oposición. Entonces llegaron al pacto y lo primero que hicieron es pues censurarla y quitarla de la programación. Es curioso porque es una obra de teatro que venía avalada por la red Itiner de allí, de la Comunidad de Madrid, que son obras de teatro que la propia Comunidad de Madrid pues selecciona y subvenciona. O sea, que es que llevan como el sello ya del visto bueno del gobierno de la Comunidad de Madrid, que no es precisamente progresista. Entonces lo anularon y fue realmente sorprendente porque yo no sé si vosotros habéis leído la novela o habéis visto la obra de teatro, pero realmente es una perversión del mensaje que realmente transmitía esa obra o esa novela. La obra de Virginia Woolf, Orlando, transcurre durante 300 años, es un personaje que se llama Orlando, que vive durante 300 años, ya ahí entramos, aunque algo de fantástico ya tiene. Y a lo largo de esos 300 años ese personaje va transformándose de hombre a mujer. No es una cuestión de transexualidad siquiera. Si te lees la novela, que hace mucho tiempo que me la leí, lo que quiere transmitir es ver las diferencias de género, cómo van cambiando de un hombre a una mujer. Es una manera de transmitir sentimientos, no es una cuestión sexual. Ellos se la tomaron por el lado sexual y fue lo primero que anularon. La verdad es que tuvo mucha repercusión mediática. En Valdemorillo somos muy poquitos, somos 14.000 habitantes y conseguimos convocar una manifestación que para nosotros 1.000 personas es muchísima gente. Vinieron ministros, vino mucha gente por el miedo que daba a lo que representaba, ¿no? Era un primer paso hacia una vida cultural que iba a estar basada en la censura a partir de ese momento. Yo quiero hablar un poquito, a lo mejor, que no es solo la censura, que sí que sigue existiendo. Yo en mi pueblo tengo muchísimos casos que puedo dar de censura, pero esa censura lo que trajo es una autocensura, que es muchísimo más destructiva, porque ya los técnicos del ayuntamiento, los técnicos de cultura, pues antes de programar algo, que para ellos no vaya a ser que nos lo echen para atrás, no vaya a ser que piensen que no es apto debemos ser tontos y no debemos poder ver ciertas cosas porque nos trastornan. Entonces, los propios técnicos empezaron a autocensurarse. Los propios artistas, en Valdemorillo viven muchos artistas, somos una población muy dispersa, pero es un sitio muy bonito, lo vuelvo a decir. Y viven muchos cantantes conocidos, muchos artesanos, muchísimos artistas que han dejado de tener representación. Mismamente tenemos los jueves del verano, tenemos lo que llaman las noches del Jardín de Cultura, y allí, como tenemos tantos cantantes, pues vino Rosalén, vino muchísimos cantantes que ya han dejado de venir. Se ha reducido esa cultura, se está menguando y se está haciendo chiquitita, y que eso es una de las cuestiones que también está empobreciendo mucho de la cultura de nuestro municipio y de toda España. No sé si queréis que cuente más cosas. Abrimos un debate. Le comentaba antes a Alberto como lo de que uno de los problemas que yo veía era que el sentir la cultura, el que sienten la cultura como un negocio. Y yo creo que es fundamental quitar esa idea. La cultura no es un negocio. La cultura enriquece a las personas y fomenta el espíritu crítico. No podemos pensar siempre en el beneficio económico, y tampoco pasa nada porque no sea políticamente correcta, porque rocemos el límite de lo que a lo mejor está establecido, porque todo eso nos hace pensar, y todo lo que nos hace pensar y razonar nos hace mejores, que quizá debe ser lo que desde la ultraderecha y la derecha es lo que quieren evitar, que no pensemos y que sigamos todos en un mundo gris, que todos seguimos como un rebaño en línea y que no lleguemos a pensar. Pero bueno, yo no me enrollo más, te dejo que si quieres continuar tú.
Yo creo que fue un esbozo, ¿no? Pero recordando un poquitín mientras habláis, en cuanto yo creo que el fascismo en este país, yo creo que encarceló a la cultura física y metafóricamente, mató a la cultura física y metafóricamente y expulsó a la cultura física y metafóricamente. Yo no sé qué pensáis, y yo creo que las cuatro podemos estar de acuerdo, el poder democratizador de la cultura, y lo que ocurre es que es poder democratizador de la cultura cuando existen estas cortapisas y estas barreras, para lo que decía Enrique, que solamente existe un tipo de cultura, un tipo de mensaje, un tipo de ideología que quiero transmitir. No sé qué pensáis en cuanto a ese poder tan potente que tenemos para generar pensamiento crítico y la posibilidad de democratizar que tiene la cultura. Sí, al final yo creo que el acceso a una cultura universal es un signo de calidad democrática, ¿no? Creo que un país se mide democráticamente por muchos factores, pero uno de ellos es el acceso universal a la cultura. La cultura tiene que dejar de ser propiedad de unos pocos, porque, como ha dicho mi compañero, la cultura ayuda a pensar, ayuda a desarrollar una personalidad, ¿no? Y creo que es precisamente lo que están intentando medrar, que la personalidad sea única, que la sociedad española sea única, y desgraciadamente para ellos no lo van a conseguir. La sociedad española está mucho más avanzada de lo que a veces parece, incluso. Parece que la gente, parece que estamos viendo una ola reaccionaria, pero yo estuve el fin de semana pasado en Madrid en el Orgullo LGTBI y puedo decir que España es de colores y a España le gusta la diversidad y España está muy alejada de todas estas cuestiones, ¿no? Es cierto que lo hemos dicho antes, ¿no? Que tenemos que tener cuidado porque empezamos por cosas que parecen minúsculas y acabamos en grandes prohibiciones. Pero al final creo que también las políticas públicas están para esto, ¿no? Las políticas públicas son instrumentos de los que se dotan los estados para abordar las necesidades que tiene una sociedad. Y una sociedad es cambiante y la nuestra lo es. Se enfrenta día a día a nuevos retos, más que retos, a nuevas oportunidades. Y precisamente para ello las políticas públicas también tienen que fomentar el acceso a la cultura de manera universal, que no sea propiedad de unos pocos, que no haya sesgos de clase, de género, de cualquier tipo, ¿no? Porque a veces es verdad que el acceso a la cultura no es barata, fundamentalmente, no es accesible para muchas personas cuando lo único que tienen es tiempo para trabajar. Además, el sector de la cultura, también para los profesionales, es un sector tremendamente precarizado, ¿no? Donde los profesionales de la cultura tienen que compatibilizar su trabajo principal, o más bien compatibilizar su trabajo principal con dedicarse al arte, ¿no? Y tenemos que combatir esto. El arte para España es un patrimonio inmaterial y material tremendo. Tenemos que conservarlo y preservarlo, ¿no? Yo evidentemente creo que la cultura fomenta la democracia. Ya os he dicho que tenía muchos ejemplos de mi pueblo. Lo siento, os voy a sacar otro más de lo que pasa en mi municipio. En Valdemorillo, aunque suene a broma, viven muchos marroquíes. Hay una comunidad de marroquíes enorme que ha vivido siempre en armonía. Nunca hemos tenido problemas, nunca ha habido roces entre las comunidades. Siempre hemos tenido una relación fenomenal de ayuda, de apoyo, hasta que vino Vox. Las primeras elecciones que apareció Vox en las papeletas, ya empezaron los conflictos, que si los moros les habían arrancado la pancarta de no sé dónde, que si les habían quemado no sé qué, que si les habían amenazado. Desde un principio empezaron así. ¿Y qué pasó? Hablaba antes de la cultura. No existe la cultura árabe, la cultura de los marroquíes, que entiendo que en una comunidad en la que hay mucha gente que viene de allí, sería muy enriquecedor el compartir con ellos su cultura. A mí me encantaría celebrar fiestas que celebraran ellos, que se integraran Es difícil, pero bueno, ellos también son complicados, la verdad es que tampoco es sencillo. Pero que hubiera un compartir entre las dos culturas, que acabaríamos saliendo reforzados y enriquecidos. Pero ¿cuál es la respuesta que ha hecho el gobierno que tenemos ahora de derecha y de ultraderecha? Pues primero ha eliminado cualquier charla, había pocas, pero ya no existe ninguna charla que pueda tener relación con ningún tipo de otra cultura que sea la cristiana católica. Y
bueno, esto entra un poco en servicios sociales, echó a una ONG que ayudaba a los marroquíes porque muchos de ellos venían que no sabían hablar, les expulsó la ONG de un local municipal, les echó, les quitó las subvenciones para que no pudiera ayudar a los marroquíes que necesitaban ayuda pues para solicitar el paro o tal. Y empezó con su trabajo de lo que dicen, de lo que nos acusan a lo mejor a los progresistas, de adoctrinamiento. Ahora en nuestra Casa de Cultura, que como digo es muy bonita, pero solo tenemos charlas sobre la Sábana Santa, sobre si Dios existe o no existe, que siempre es que sí, y sobre el Valle de los Caídos, sobre el monasterio del Valle de los Caídos. Ha quedado reducido de tal forma la pluralidad cultural que la verdad es que está reduciendo enormemente la democracia de nuestro municipio, desde luego. Bien, pues yo quería comentar también que la pobreza cultural es una cosa que se hereda. Quiero decir, a la derecha le interesa tener una masa que no piense, ¿no? Y eso es muy fácil. Dejamos hacer, no hacemos nada y dejamos la cultura para una élite, para unas personas que ya tienen esa necesidad de escuchar música, de ir al cine, de ir al teatro. Esa necesidad ya la tienen creada y entonces ellos no conciben la vida así. Pero hay muchísima gente que nunca ha ido a un teatro, que nunca ha ido a escuchar un concierto y entonces pues no tiene esa necesidad. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que crearles esa necesidad a esas personas que tienen esa pobreza cultural y eso es difícil salir de ahí. Precisamente la Semana Negra es un ejemplo de lo que es dar un acceso a la cultura a todas las personas. La Semana Negra, yo tengo recuerdo desde pequeñina de haber venido a la Semana Negra, ¿no? Y es un acceso a la cultura que es no tienes que pagar entrada y eso es muy importante para gente que estaba acostumbrada a tener que pagar una entrada para ir a cualquier sitio. No tienes que pagar una entrada para acceder a actos culturales donde viene gente de primer nivel. Y luego también pues te puedes tomar un pisco labis o te puedes ir a la feria y yo siempre lo he hecho así. O sea, hay muchísima gente que la primera vez que ha pasado por una librería ha sido pues porque pasa por aquí y de la que va a la noria pues pasa y se compra un libro, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy importante, esa actividad que nosotros tenemos que hacer porque este tipo de propuestas la derecha no la hace porque no le interesa, porque es eso. Yo creo que ahí tenemos que luchar porque actividades como esta sigan celebrándose y bueno, pues ahí estamos, en esta lucha. Hay varias cosas que dijo Enrique, Paula y Lucía sobre la necesidad de poner pie en pared, ¿no? O de reaccionar ante las vueltas hacia atrás. ¿Cómo creéis que se puede realizar o de qué manera, tanto como cualquiera de nosotros, si nosotros somos agentes sociales y tenemos podemos participar en la vida de nuestros municipios, si creéis que se puede llegar a normalizar esta censura paulatina y esta pérdida de derechos paulatinos, o al contrario vuestros ciudadanos, vuestros vecinos, vuestras vecinas están produciendo esas manifestaciones que decía Enrique, esas protestas que decía en Europa Lucía. Empiezo yo. Pues a mí me da miedo decirte lo que yo creo, al menos por mi experiencia personal o por lo que yo vivo en el municipio en el que vivo, en la zona en que lo vivo. Yo creo que se está llegando a un nivel de hartazgo, ¿no? de crispación, de que todo tenga que conllevar una lucha para poder ya no conseguir, sino no perder el camino que llevamos andado. Yo creo que en cierta forma, poco a poco, se empieza un poco a normalizar. Hace 4 años decir ciertas cosas, como decía partidos de ultraderecha, ¿no? Expulsar a
a los inmigrantes de España. No se le hubiera ocurrido en ningún momento. Vamos, sería una cuestión que nunca hubiera salido porque por vergüenza o por recato, ¿no? Pero yo creo que sí que está existiendo una normalización de ese mensaje extremista, que cada vez lo estamos viendo como más normal, van dando como pasitos. Los pasitos que hemos ido dando, ganando derechos, los están dando ellos, restándolos sin que nos demos cuenta. Y yo creo que sí que existe una cierta normalización, porque más que nada por lo que decía en el principio, por el hartazgo y el cansancio al estar todo el día en un ambiente crispado y de discusión y de pelea continua. Por desgracia es lo que yo veo. No sé si pensáis igual. Yo estoy bastante de acuerdo. Cuando pasó lo de la censura de la película de la que hablábamos en el municipio cántabro de Santa Cruz de Bezana, la verdad es que la alcaldesa y el concejal que realizó tal acción quedaron de una manera bastante ridículos con respecto a la opinión pública, porque parece ridículo, valga la redundancia, que en pleno 2023 de una cartelera se decida expulsar a una película de niños en la que aparecen dos mujeres dándose un beso. Pero la realidad es que se atrevieron y fue la primera medida estrella que decidieron tomar, porque al final es gasolina política, es lo que les define. Su identidad se basa en unos valores cristianos, heteropatriarcales y normativos en donde encuentran a parte de su electorado. Además, es facilísimo retroceder. Esto lo hicieron y no volvieron a poner la película pese a las protestas ciudadanas que se formaron alrededor, ¿no? Y en cambio, revertir toda esa situación de odio y de crispación es tremendamente complicado. Cuando llegan al poder se cargan todo un consenso y todos unos debates que parecían superados hacía unos años. Lo que ha dicho mi compañero, había debates en los que ya no entrábamos porque parecían que en esta sociedad democrática avanzada ya estaban superados. Pero lo cierto y verdad es que no, es que aún estamos reivindicando derechos del colectivo, de las mujeres, el aborto, ciertos debates que parecía que ya eran nuestros, ¿no? y que habíamos superado y con creces, y estamos viendo que la realidad es que no, que es que tenemos todo el rato que poner pie en pared para que esos discursos no nos coman y no ataquen a lo más fundamental que tenemos, que son los derechos recogidos en el Boletín Oficial del Estado, que son las leyes que nos defienden y que nos amparan. Por eso digo que parece que son pequeñas cosas inocuas, pero lo cierto es que en cuanto tocan poder, en cuanto llegan al poder, se cargan todo un consenso de valores sociales y valores democráticos que nos ha costado muchísimo conseguir, sobre todo a las generaciones que venían antes de nosotros. Por tanto, me parece que es muy difícil avanzar, pero facilísimo retroceder. Sí. Yo os voy a contar una experiencia personal. Yo tengo dos hijos, uno de 15 y otro de 11. Y mi hijo... ¿No se oye? ¿Se oye? Sí. Mi hijo de 15 vino un día asustado diciendo: mamá, es que en mi clase son todos de Vox. Y parece que ahora lo guay es ser de Vox. Y en realidad parece que el hacer... poner pie en pared, como decía Lucía, y decir que las cosas no son así, es hacer proselitismo. Y es una cosa que quizá la gente que somos progresistas parece que tenemos miedo a decir que somos progresistas porque tenemos como ese prurito parece que estoy sentando cátedra, ¿no? Y parece que estoy intentando yo aquí convencer. Pero realmente es que a mí me parece que es que la gente que dice estas barbaridades ha perdido el miedo a decir estas barbaridades y hay que luchar contra eso, porque muchas veces nos callamos porque decimos, bueno, no le voy a decir algo pues para no parecer demasiado luchadora o algo así, y yo creo que es justo lo contrario. O sea, es que hay que plantarles cara y decirles que las cosas no son así. Y la verdad es que yo me sentí muy afectada por eso, porque la gente joven no se da cuenta de todas estas cosas que están pasando ahora. Quizá no tiene la memoria histórica y hay que contarles toda esa memoria histórica, y siempre pues siempre que decimos esto de la memoria histórica siempre hay alguien que dice, bueno, es que ya eso está olvidado, ya hace no sé cuántos años que pasó, esto ya son heridas que están cicatrizadas, pero bueno, la historia se tiene que recordar porque la tenemos ahí.
Y la historia, dicen que no se repite, sí se repite constantemente. Y estamos en un péndulo que nos lleva irremediablemente a sitios que ya no vamos a mencionar, pero que sabéis todos a dónde nos lleva. Yo, como decía antes, se basan un poco en esa autoestima colectiva patriótica, mal utilizada o mal pensada. Tanto Lucía como Enrique, nosotros aquí tenemos lengua asturiana y eunaviego, y yo recuerdo la consellera Berta Piñán en la Junta hablar en nuestra lengua, y resulta que alguien de ultraderecha respondió con una montera picona. Desde mi punto de vista era un menosprecio a la consellera, un menosprecio a nuestra lengua y un menosprecio a la montera picona, que es nuestra. Yo no sé si en vuestros lugares, o también Paula lo puede comentar, si esa pérdida de derechos lingüísticos, además de derechos culturales que también habéis dicho, si existe una merma también, tú también estabas desde el punto de vista social, merma de derechos que van haciendo paulatinamente, además de los lingüísticos o de los culturales, que tengáis alguno en vuestros municipios o comunidad autónoma. Bueno, yo puedo contar una situación que nos ha pasado sobre un tema sobre el que ya no había ningún tipo de discusión, como era sobre la violencia de género, que era una cuestión sobre la que ya estaba todo más que dicho y todo el mundo estaba de acuerdo, y en las leyes se votaban prácticamente por consenso. Y que tras toda esta vorágine de los gobiernos compartidos de derecha y de ultraderecha, pues está poniéndose en duda y se están dando pasos atrás. Por ejemplo, como pasa en mi propio municipio. Nosotros, gracias a Dios, por suerte, no hay grandes casos de violencia machista, pero, por ejemplo, hace unos meses llevamos una moción al Pleno Municipal en el que solicitábamos adherirnos a un sistema que hay, el Biogen, que es un sistema de comunicación entre policía municipal, guardia civil, para que exista más información y que existiera más protección a las propias mujeres. No quiere decir que sin este sistema no estuvieran suficientemente protegidas, pero esto le daba un plus de protección a las mujeres maltratadas o en peligro de sufrir maltrato. Bueno, pues el voto fue en contra de todos, menos nosotros, es que fuimos los únicos que votamos a favor, porque el concejal de Vox nos dio un discurso sobre que en realidad la culpa era de los extranjeros que venían aquí a maltratar a nuestras mujeres, y que los únicos que maltrataban a las mujeres eran ellos. Los españoles son unos santos todos que no ponen la mano encima a ninguna mujer. Eso hace unos años sería impensable. A mí no me cabe en la cabeza que hace unos años se pudiera decir eso sin que se te cayera la cara de vergüenza. Vamos, es que entonces eso demuestra todos los pasos que estamos dando hacia atrás, todo el retroceso que estamos teniendo y toda la pérdida de derechos y de protección que estamos teniendo. Yo el otro día tuve la suerte de estar con vuestro paisano, con Rodrigo Cuevas, y precisamente él hablaba de la importancia de recuperar las tradiciones, ¿no? De recuperar lo más ancestral, lo más hondo que tenemos. Es verdad que creo que en nuestra generación, la mía, y las nuevas generaciones, tenemos un sentimiento de nostalgia con todo el pasado más rural y más de nuestra comunidad, ¿no? Y más del folclore y de reivindicar las tradiciones que unos años hemos rechazado y hemos abrazado la novedad y lo nuevo y lo extranjero incluso. Y llevamos unos años como de que nos gusta lo de casa, ¿no? De que estamos poniendo en valor la cantidad de patrimonio cultural que tenemos en nuestro país, ¿no? Y eso sin duda lo representan también las lenguas cooficiales en nuestro país. Por ejemplo, creo que es un ejemplo muy, muy notable que en las comunidades con lenguas propias los grupos de música de habla autóctona están creciendo, son primeras cabezas de festival, ¿no? Creo que ahí sí que hay un poco de reivindicación por parte de las nuevas generaciones de lo antiguo, de lo más tradicional, y creo que es importante también como forma de reivindicación de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, que es inmensísimo, y que ahí hacen muchísima falta también las lenguas cooficiales, por supuesto, y hay que defenderlas desde todos los estratos, desde el educativo, desde el sanitario, desde el social. Es un acceso privilegiado
que los ciudadanos que tienen la suerte de vivir en comunidades con lenguas cooficiales poseen, que el resto no. Entonces, ¿cómo vamos a rechazar esa maravilla que esta gente que tenéis, bueno, que tiene la suerte de vivir en comunidades con lenguas, con varias lenguas, disfrutan, ¿no? Pues mira, y lo de lo que decía Lucía, yo recuerdo, seguro que vosotros todos conocéis, que Rodrigo Cuevas, pues a una de las personas que homenajeó es a Rambal, que es una figura muy querida en Gijón, y precisamente yo creo que es un ejemplo de que el colectivo LGTBI siempre ha estado implicado en la sociedad. Y siempre, pues, en sociedades tradicionales no tenía por qué ser personas que estaban fuera de la sociedad. Al contrario, yo creo que la cuestión esta de dejarlos afuera es una cuestión ideológica, no es una cuestión tradicional ni es una cuestión que vaya más allá de eso. Así que, desde mi punto de vista, pues me parece que las tradiciones y el pensamiento progresista se pueden dar la mano muy bien. También me gustaría decir una cosa que también la comentaba Rodrigo, que era la importancia de acercar la cultura a los entornos rurales, ¿no? Las personas que vivimos en ciudades tenemos los cines cerca, conciertos a nuestra disposición, es mucho más fácil el acceso a la cultura, obviamente teniendo un sesgo de clase siempre económico, pero es mucho más fácil porque lo tenemos más cerca. El mundo rural es mucho más complicado, es mucho más difícil acceder a un teatro. Por tanto, todas las iniciativas que se están llevando a cabo, bueno, Rodrigo hablaba de una concreta, un teatro que ha montado él en el pueblo en el que vive, pero todas las iniciativas de acercar la cultura al mundo rural son importantes. Es que hay personas mayores, sobre todo, que no han ido a un teatro en su vida porque no han tenido ni la posibilidad, ni los medios económicos, ni los medios logísticos para ello, ¿no? Por tanto, que no se quede solo en la ciudad, sobre todo en las comunidades que tenemos un gran porcentaje de población viviendo en el mundo rural, que lo acerquemos, que salgamos de nuestro radio de influencia y lo llevemos a personas que, pues bueno, que por sus circunstancias vitales les cuesta mucho más acceder a ella, ¿no? Un poco de envidia, Lucía, porque es verdad que el gobierno del Principado sí que está llevando la cultura a los pueblos, al territorio, a través de diferentes circuitos, desde el punto de vista de artes escénicas, artes plásticas. La red de bibliotecas es enorme y es una de punteras, siempre fue puntero en España. O sea que tienes tú mucha razón, el acceso a la cultura tiene que ser universal, tenemos que llegar a todos los territorios, eso se está haciendo desde el gobierno del Principado de Asturias con programas que vinculan en todo el territorio y lo estamos realizando, ¿no? Yo no sé si queréis decir alguna cosa más antes de terminar la mesa, algún aspecto más que queréis comentar. Un comentario. Antes no te he oído bien, por eso no me he centrado en el tema de la tradición. Si bien es verdad que en Madrid no existe no tenemos un idioma, a pesar de que España es Madrid, Madrid es España, signifique lo que quiere significar eso, que yo nunca lo he entendido. Pero sí que ellos llevan la bandera de un poco de las tradiciones que, desde mi punto de vista, no quiero hablar personalmente, pero no me parece de todo demasiado progresistas. En Valdemorillo tenemos, por ejemplo, una feria taurina que es reconocida mundialmente. Es la primera feria del año y es una feria en la que pues tiene bastante renombre. Toda la vida ha sido... Yo no soy taurino, ¿vale? Yo no lo defiendo, pero lo respeto porque entiendo que habrá gente que le guste y no quiero entrar en ese debate a pesar de lo que yo pienso. Pero siempre ha sido una fuente de tradición, era la de lo poca tradición que teníamos en nuestro municipio, porque se trataba de una feria en la que iba la gente joven, los novilleros jóvenes que iban allí para empezar a darse a conocer, para demostrar que valían o no. Pues han entrado ellos y han entrado como un elefante en una cacharrería. Ahora se ha convertido en una feria la mejor del mundo mundial. Invertimos, el presupuesto de Valdemorillo es muy chiquitito. Me decía antes él que tenía en la Concejalía de Cultura había 15 millones, ¿me has dicho? Más todavía, fíjate. En Valdemorillo no llega, el presupuesto municipal no llega a eso. Sin embargo, en la Feria Taurina gastamos 1 millón de euros todos los años. Entonces, sí que hay un apoyo a las tradiciones, pero yo creo que es desde un punto de vista, a mí me parece malentendido, desde luego. Pero bueno, solo quería añadir eso.
cogiendo lo que dice Enrique, yo al maltrato animal no lo voy a llamar nunca fiesta nacional ni arte, ¿vale? Eso simplemente para que quede constancia nada más. Ya sé que hay otros municipios. Yo simplemente, ya para terminar, yo creo que hay muchas veces en los partidos de ultraderecha y alguien que se zafa muy bien en la batalla cultural y de otro tipo, alega la libertad de expresión para decir esas cosas y esas barbaridades. Yo les abogo que sigan teniendo la libertad de pensamiento para generar una sociedad más justa y más igualitaria. Sin la cultura, esa libertad de pensamiento no existe. Sin una cultura plural, esa libertad de pensamiento no existe. Sin una cultura, esa libertad de pensamiento crítico no existe. Se hablan de libertad y manosean la palabra, que hablen de libertad para todo. Y sobre todo, lo que más nos da libertad es la cultura. Muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.